Hola, ¿qué tal? Buen día. En este video del día de hoy vamos a hablar del tema sucesiones. Una sucesión con progresión aritmética es aquella en la que la diferencia de dos números seguidos es siempre constante. Bien, para que quede más claro esa definición, aquí ahorita analizamos este ejemplo que traemos aquí. Antes de eso, comentar que a estos términos o a estos números que conforman la sucesión le conocemos como los términos de la sucesión. Al lugar que cada número de estos términos tiene en la sucesión, le vamos a conocer como n, que representa al número de posición. Ejemplo, 11. ¿Qué lugar ocupa en esta sucesión? Pues contamos 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, 11 está en la n posición o en la posición número 5. El término 5, que pertenece a mi sucesión, ocupa la posición número 1, 2. 3 ocupa la posición 1, 7 ocupa la posición 3, 9 ocupa la posición 4. Nosotros podemos calcular otras posiciones de esta misma sucesión. Ahorita vamos a comparar esta sucesión, vamos a analizarla con la definición que se nos plantea y vamos a determinar que es correcto o es cierto lo que nos dice. Nos dice que la diferencia de dos números seguidos es siempre constante. Vamos a observar, de 3 a 5 tenemos una diferencia de 2, de 5 a 7 tenemos una diferencia también de 2, de 7 a 9 es 2 y de 9 a 11 también es 2. Entonces, sí hay una diferencia constante entre cada número. Aquí lo que podemos concluir es de que sí tenemos una sucesión con progresión aritmética. Si esta diferencia no fuera siempre igual, no sería una sucesión con progresión aritmética. Bien, partiendo de una sucesión, encontrar su expresión de primer grado o bien conocida también como regla de la sucesión. Para ello, nosotros como estudiantes lo que tenemos que hacer es analizar el término 1 de la posición 1 con el término de la posición 2. Analizamos qué diferencia hay de 2 negativo a 4. Igual, qué diferencia hay de 4 a 10 y así sucesivamente de un término a otro. Pues de menos 2 para llegar a 0 es más 2 y de 0 para llegar a 4 es 4. Por lo tanto, en total, la diferencia es de 6. De 4 a 10 también es de 6. De 10 a 16, 6. Y de 16 a 22, 6. Entonces observamos que la diferencia de un término a otro es constante. Es decir, sí es una sucesión con progresión aritmética. Bien, vamos a colocar ese 6 aquí porque nos va a servir para formar nuestra expresión de primer grado o regla de la sucesión. Vamos a usar este 6, lo vamos a multiplicar por n, es decir, por la posición de cada término. Por lo tanto, este n también formará parte de mi expresión. 6 por n, es decir, 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4 y 6 por 5. 6 por cada término o por cada posición que tiene el término. Usamos primero el 4 para que el ejemplo sea más sencillo de entender. Vamos a multiplicar 6 por n, es decir, 6 por 2. 6 por 2
obtendríamos 12. Pero no queremos 12, queremos que nos dé 4. Entonces, ¿qué hago para que este 12 quede expresado como 4? Bien, debemos restarle a 6n 8. Así que a ese 12, si le restamos nuestro 8, obtendríamos ese término de la sucesión 4. Vamos a comprobar que con esta expresión obtengamos todos los valores de la sucesión. Vamos a ver con 3 qué sucede. 6n, o sea, 6 por 3, 18, menos 8, 10. Es correcto. Entonces, ahora para 16, 6 por posición 4, 6 por 4, 24, menos 8, 16. Vámonos a la quinta posición. 6n, 6 por 5, 30, menos 8, 22. No nos olvidemos del menos 2. Menos 2 ocupa la posición 1. 6 multiplicado por 1, 6. A 6 le resto 8. Es igual a negativo 2. Por lo tanto, también se cumple para ese negativo nuestra expresión. Y de esta forma es como podemos encontrar esas expresiones a partir de una sucesión. Para que pongas en práctica el ejemplo anterior y lo que ya has visto en la semana, te invito a que resuelvas estos dos ejercicios. Ahí te muestro dos sucesiones, practícalos, resuélvelos y envíame tus comentarios. ¿Qué te pareció? ¿En qué tuviste duda? ¿Cómo lo resolviste? ¿Qué hiciste para salir de esa duda? Gracias, hasta luego.